Feliz sábado, hermano. Espero que tengan un buen día. Ya vamos a terminar con estos videos, ya casi se nos están acabando los temas que a la otra semana, así que hoy día vamos a ver uno de los últimos temas respecto a la Biblia. Espero que hasta el momento le haya servido, hayan aprendido, que de alguna u otra forma esto haya contribuido a entender esa historia que no se nos cuenta por lo general de la Biblia en la iglesia, no porque no se sepa, sino que porque no hay énfasis simplemente en eso. Pero espero que le haya servido de verdad. Así que para empezar lo invito a que oremos. Bondadoso Padre que está en los cielos, santo sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día sábado y también pedimos tu bendición, Señor, tu Santo Espíritu para que ilumine nuestras mentes. Por Jesús, amén. Bien, voy a compartir entonces nuevamente pantalla. Entonces hoy día vamos a hablar sobre las Biblias en español. Ya hemos visto sobre las variantes textuales, hemos hecho una reconstrucción de los... Perdón, o sea, partimos desde los materiales sobre los cuales se escribió el texto bíblico, fuimos avanzando y en el fondo armando la historia de la Biblia, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento dio mucho que hablar porque en realidad consta con una cantidad de manuscritos increíble, entonces obviamente mientras más manuscritos hay, más podemos hablar del tema. Vimos algo sobre el Antiguo Testamento también, vimos la vez pasada sobre el canon, anteriormente vimos sobre las variantes textuales y ahora entonces vamos a ir a la historia de la Biblia en español, ya que nos concierne a nosotros simplemente porque somos de habla española. Entonces, obviamente, como les digo, así como la historia del Nuevo Testamento es diferente a la del Antiguo Testamento, también la de las Biblias en los diversos idiomas, ¿bien? No se cuenta la misma historia para todas. Entonces tenemos las primeras traducciones al español, y bueno, estas primeras traducciones surgen por allá entre el siglo X y el siglo XII realmente. Se conocían como Biblias romanceadas, y en realidad no eran Biblias completas ya, sino que tenemos, por ejemplo, fragmentos de Salmo o de algunas otras partes, pero eran Biblias escritas en lengua romance, ya esa lengua era en el fondo el español antiguo, una derivación, ¿no es cierto?, o evolución del latín en esa zona. Pero eran fragmentos las primeras. Ya llegado al siglo III entonces encontramos Biblias romanceadas, como se les llama, o escurialenses, porque se encuentran en el monasterio del Escorial allá en España, y estas ya sí datan del siglo XIII en adelante, así que en el fondo podríamos decir que la historia como tal de la Biblia en español parte en el siglo XIII con estas Biblias. Pero, como les decía, antes también habían, no Biblias completas, pero fragmentos de algunos libros, etc., traducidos al español. Ya, esto se da en un contexto histórico particular. Siempre vamos a tener de fondo a la Inquisición. Bien, entonces, como les comentaba, la lengua romance es una evolución del latín al español. Estas traducciones van desde el siglo X al XII, pero desaparecieron justamente porque, estas primeras traducciones, porque la Inquisición las quemaba, ¿bien? No se permitía una Biblia que no estuviera en latín. Incluso, bueno, hay mucho que se podría hablar respecto a la educación del pueblo, ¿no es cierto?, respecto a las lenguas. El tema es que no sabían por lo menos leer en latín, entonces no podían leerlas tampoco. Y entonces la Iglesia Católica era la que las leía y obviamente les daba su interpretación. Incluso esto es interesante porque dice que el rey Jaime I de Aragón, recordemos que España estaba dividido en muchos reinos en la Edad Media, este era uno de los tantos, dice el rey Jaime de Aragón, en 1233, que nadie posea los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en lengua romance. Entonces ya se ve una actitud de parte del rey muy apegada a la Iglesia Católica y prohibió entonces la lectura de estos libros o las traducciones a la lengua nativa. Aquí tenemos las traducciones entonces hasta Reina Valera. Ya Reina Valera le va a sonar obviamente porque es nuestra traducción que se suele ocupar en los países hispanohablantes. Es como la versión en realidad, siendo que existen muchas, es la más ocupada. Entonces aquí yo puse en orden cronológico algunas de estas Biblias, que son como la previa, ¿no es cierto?, las que en el fondo preceden a la Reina Valera. Entonces tenemos la Biblia prealfonsina, que data del siglo XIII y que se basa en la Vulgata latina. Ahí me equivoqué en una letra, les pido perdón. En la Vulgata latina y en los idiomas originales. ¿Ya? La Vulgata latina, acuérdense que era una traducción de la escritura hecha por Jerónimo, pero que se llevó al latín, y también entonces, en base a esa Biblia y los idiomas originales, que ya habían algunos manuscritos, se hizo esta Biblia prealfonsina. Y nuestros vecinos argentinos, entonces, para el año 1920, la década de los 20,
hicieron una revisión de esta Biblia. Tenemos la Biblia alfonsina, publicada en 1280, que fue un encargo del rey Alfonso X, y que se basó en la Vulgata Latina también y en la Biblia prealfonsina, ya en el fondo fue algo así como una revisión. Tenemos la Biblia del Alba, que es una traducción del Antiguo Testamento hecha por un judío. Aquí voy a hacer un paréntesis. El mundo judío en la Edad Media está muy inmerso, por lo general uno ve las historias de caballeros, etc., de Europa, pero los judíos estuvieron alrededor de Europa, ¿ya? Y tenían una influencia notable y también un desprecio de parte de la cristiandad notable, porque los judíos mataron al Señor Jesús, entonces la cristiandad los despreciaba un poco. Sin embargo, se mandó a hacer una traducción del Antiguo Testamento por un judío español que recibió este encargo de Luis González de Guzmán, que él era el gran maestro de la Orden de Calatrava, ¿ya? La Orden de Calatrava era una de estas órdenes militares, pero española, ¿bien? Estaba en España la Orden de Santiago, de Avis, la Orden de Calatrava. Algo así como los templarios de la zona. Y comenzó en 1422 y terminó 8 años después, ¿ya? ¿Por qué se le llama la Biblia del Alba? Porque está en posesión de los duques de Alba de Tormes, ¿ya? Pues de ahí recibe su nombre. Tenemos la Biblia de Alfonso V, que fue encargada por Alfonso V de Aragón en el siglo XV, y una traducción del Antiguo Testamento con fuentes hebreas y latinas, ¿bien? Entonces, vemos una mezcla entre los idiomas originales y traducciones, ¿ya? Es importante entender que nuestras Biblias en español ocuparon traducciones para hacerse. Si usted se acuerda, siempre hemos dicho que los mejores materiales para hacer una traducción más fidedigna o más confiable, etc., son las lenguas originales, pero cuando llegamos a estos momentos históricos, estamos hablando de traducciones hechas a partir de traducciones. Lo importante es que sí se ocupó material en los idiomas originales, entonces le da cierto peso añadido, ¿no es cierto?, a estas Biblias. Tenemos la Biblia del rabino Salomón, que este rabino fue un converso al catolicismo y que fue publicada su Biblia en el 1420. Tenemos también el Nuevo Testamento de Martín de Lucena, otro judío converso, pero perseguido posteriormente por la Inquisición, y este Nuevo Testamento hecho por él fue hecho a mitad del siglo XV. Tenemos también el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, que se publicó en 1543, y este hombre también fue un simpatizante de la Reforma, que también fue perseguido, y su texto, su Nuevo Testamento, se basó en el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam hizo una reconstrucción del texto del Nuevo Testamento a partir de manuscritos, pero tardíos, ¿ya? Si bien una de las primeras reconstrucciones del texto griego, el problema que radica en ello era el material que ocupó. Sin embargo, fue muy utilizado su texto griego hasta la aparición de otros textos. ¿Bien? Tenemos la Biblia de Ferrara, que es una traducción del Antiguo Testamento, realizada ahí me equivoqué de nuevo, perdón, porque a veces se me pasan las palabras escribiendo, se realizó en Ferrara y de ahí entonces tiene su nombre, y fue hecha en 1553 por 2 judíos portugueses. Aquí, si se fijan, los judíos están muy metidos. Y estos judíos habían sido perseguidos en España y los duques de Ferrara, entonces allá en Italia, lo acogieron. Y en realidad estos duques acogieron a muchos judíos e incluso expulsados de tierra italiana, ya eran como protectores de ellos. Y ellos hicieron una traducción del hebreo entonces al castellano, y en la portada aparece vista y examinada por la Santa Inquisición. De hecho, acá en la foto al lado, esa es la portada, y si se fijan, el texto debajo de la Biblia dice en lengua española, traducida palabra por palabra, de la verdad. Ahí no alcanza a leer, pero dice al final, examinada por el oficio de la Inquisición. ¿Ya? Es muy probable, hermanos, que no la haya visto la Inquisición, sino que pusieron eso para, en el fondo, que no hubieran sospechas respecto a su Biblia y así poderla pasar a España. ¿Bien? Entonces, ese es un dato anecdótico. Ya recordemos, y ya lo vimos al principio, que la Inquisición quemaba Biblias que estuvieran en lengua española. Entonces, este era como en el fondo un sello protector. Mentiroso, pero un sello protector. Y tenemos la traducción de Juan Valdés, que dice, tradujo el libro de Mateo y las cartas paulinas del texto griego de Erasmo, ¿ya? Esta otra traducción basada en este texto griego de Erasmo, que como dijimos tenía el defecto de basarse en materiales no tan antiguos. Y del hebreo tradujo los Salmos, ya escribió también este libro que se llama Diálogo de la Lengua, que es considerada la primera obra de gramática de lengua española. Así que este personaje es importante en realidad para nuestra lengua. Si quiere averiguar más de historia, obviamente puede meterse en internet y
tendrá muchas opciones para ver. Entonces aquí ya entramos de lleno a nuestras Biblias, con el Nuevo Testamento y Salmos de Juan Pérez Pineda. Él fue el director del Colegio de la Doctrina allá en Sevilla, y lo importante de la ciudad de Sevilla es que era el centro protestante de España, ya, digamos, es como la Ginebra de Suiza en los tiempos de la protesta, es decir, ahí se concentraba la mayoría de los protestantes y se caracterizaba por eso. Y este hombre conoció a Casiodoro de Reina y otros simpatizantes del luteranismo. Entonces, su cercanía con la doctrina protestante fue grande. De hecho, él escapó a Ginebra, en Suiza, de las persecuciones de la Santa Inquisición y tradujo entonces del hebreo, los Salmos y luego el Nuevo Testamento a partir también de los trabajos de Encina y de Juan Valdés, que voy a retroceder para que vean. Acá tenemos el Nuevo Testamento Francisco de Encina, basado en el texto de Rotterdam, de Juan Valdés, que también se basó en texto griego de Erasmo. Entonces vemos que su traducción es una traducción de traducciones, ¿ya? Obviamente, y vuelvo a hacer hincapié en esto, entenderá que esto conlleva muchos problemas en nuestras Biblias si no se comparan con los manuscritos originales, es decir, en lengua griega, propiamente tal. Porque obviamente se pueden ir acumulando una serie de errores o dificultades técnicas de hacer traducciones de traducción. Pero en fin, entonces este Nuevo Testamento se basa en estos trabajos principalmente. Y fíjense, esta es una historia que aparece mencionada en los libros también de Elena White, si no me equivoco, en El Conflicto de los Siglos, de este personaje que es Julianillo, o Julián Hernández. Puede buscarlo en internet, pero él fue un contrabandista ya, de Biblia, porque él se disfrazaba de cuidador de mulas en los toneles, entonces metía ejemplares de la Biblia y lo introducía a España hasta que lo pilló la Inquisición y fue condenado entonces a muerte. En cuanto a Juan Pérez Pineda, él murió también en 1567 en París. ¿Ya? Aquí sí vemos una persecución real a la Biblia, y uno en realidad solamente por providencia divina puede decir que la Biblia está a salvo, porque en realidad la Inquisición hizo una persecución bien interesante ahí de los textos bíblicos. Ahora, no querían hacer desaparecer la Biblia, solamente que no estuviera en lengua española. Y bueno, en los otros países, ¿no es cierto?, si es que habían tribunales de la Inquisición, que no se tradujeran a esas lenguas. Entonces ahora llegamos a Casiodoro de Reina, ¿ya?, que es el principal de nuestra Biblia Reina Valera. Este hombre nació en 1520 en la provincia de Badajoz, en España. Fue monje en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, y como dijimos, Sevilla era un centro protestante, y allí entonces comenzó a leer la traducción de este caballero que vimos recién, que era Pérez Pineda, y las obras de los reformadores entraban de contrabando a España, ¿ya? Entonces también ahí fue que él se hizo de esa literatura, y finalmente, podríamos decir, se hizo un protestante más. Se convirtió en el líder de los simpatizantes de la Reforma y ganó adeptos entre la mayoría de los monjes y los ciudadanos, ¿ya? No es menor tampoco su influencia, digamos, en ese sentido. La Inquisición entonces desató una persecución en la ciudad contra todos los simpatizantes de la Reforma y obviamente se vieron obligados a huir a Ginebra. Ginebra era como el centro que aglutinaba a los protestantes en Europa, si se fijan, ¿ya? De hecho, la mayoría se iba para allá porque era en sí una ciudad protestante. Y si usted quiere seguir leyendo más sobre el tema de Ginebra y su influencia posterior en algunos filósofos, podría ver la historia de Voltaire, ¿bien?, que es bien interesante. Casiodoro fue luego a Inglaterra, pasó de Ginebra a Inglaterra y también comenzó a hacer su trabajo de traductor allá. Incluso tuvo el auspicio de la reina del momento. Sin embargo, los espías de la Inquisición y del rey de España lo obligaron a que tuviera que huir nuevamente. Entonces pasa de Ginebra a Inglaterra y ahora a los Países Bajos. El problema con los Países Bajos es que después cayeron en dominio español, fueron parte del dominio español, entonces también ahí hubieron problemas. Sin embargo, aquí fue en los Países Bajos donde terminó su traducción al Antiguo Testamento, pero su Antiguo Testamento incluía entre ellos, ¿no es cierto?, entre los libros que lo conforman, los libros apócrifos. ¿Ya? Y se publicó finalmente, se tradujo, se terminó la obra en 1567 y se publicó en el 1569, ¿ya?, en la ciudad de Basilea. Y se crearon 2.600 ejemplares en el taller de Tomás Guarín. Esa fue como la primera tirada de Biblia en español, por lo menos de su versión. Esta Biblia que él hizo es conocida como la Biblia del Oso. Ya muchos habrán escuchado hablar de esta Biblia y es la Biblia del Oso precisamente por el logo que tiene en su portada, que es un oso ahí en un árbol tratando de sacar miel.
Este logo viene de Samuel Apiario, que era otra persona que tenía su imprenta allá en los Países Bajos, y usaba ese logotipo, y sin embargo él dejó de ocuparlo con el tiempo. Pero Casiodoro, que vio este logo, le gustó y le pidió permiso para que poder ocuparlo en realidad en su Biblia, ¿bien? Como logotipo. Y por eso se le llama simplemente la Biblia del oso. Si se fijan, abajo dice en la foto, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, de Isaías 40, ¿ya? Un texto bien bonito que en el fondo nos hace meditar en este asunto de la Biblia. Entonces, Casiodoro, ¿qué materiales utilizó para hacer su traducción? El texto masorético, que ya vimos que era el texto del Antiguo Testamento, hecho por una comunidad de escribas judíos, que por su rigurosidad, ¿no es cierto?, hace de su texto muy confiable. Tenemos el texto griego de Erasmo, la Biblia de Ferrara, la Biblia latina de Castellón, que fue una Biblia condenada también por la Inquisición, y las Biblias de Juan Valdés Encina y Juan Pérez. Ya esos fueron sus principales materiales. Ocupó más, pero estos son los principales, ¿bien? Ahora, algo importante de su Biblia es que él quería, si bien él teniendo espíritu protestante, él quería que su Biblia fuera aceptada tanto por católicos como protestantes, y también que el gobierno español entonces la hiciera suya. Pero lo paradójico, ¿no es cierto?, o irónico de esto fue que su Biblia fue prohibida y perseguida. Incluso él no fue solamente considerado un hereje, se le llamó heresiarca, es decir, el más grande de los herejes o el maestro de herejes, ¿ya? Y pocas personas han tenido ese título en realidad, de heresiarca. Así que si a un hereje ya lo perseguían, un heresiarca es que ya no había forma de salvar su vida. Sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, pero él murió tranquilamente en 1594 en Frankfurt. Sus traducciones fueron una de las primeras traducciones entonces a un idioma europeo. Y aquí tenemos, por decirlo, un trofeo, ¿no es cierto?, a su trabajo, que precisamente precede incluso la versión inglesa del Rey Jacobo. Es decir, de las primeras Biblias traducidas a algún idioma europeo, se encuentra la española. O la versión de Casiodoro de Reina. Ahora entonces vamos a pasar de Reina a Valera. ¿Quién era Cipriano de Valera? Bueno, también nacido en Badajoz, España, un poco más joven, ¿no es cierto?, que Casiodoro, pero él fue compañero de universidad y de monasterio con Casiodoro de Reina, y también simpatizante de la Reforma. También fue uno de los que huyó a Ginebra, ya, junto con, digamos, en este éxodo con Casiodoro y los protestantes. Él se hizo discípulo de Calvino. De Calvino viene toda la tradición o la teología reformada. Los bautistas, por ejemplo, adhieren a esa teología, los presbiterianos, etc. Entonces fue discípulo de Calvino, y él fue el primero en traducir una de sus obras, que es Instituciones de la Religión Cristiana, al español. Se radicó después en Inglaterra, donde fue profesor eventualmente en las universidades de Cambridge y Oxford, y murió en Londres en 1602, ¿ya? Lo que él hizo, y lo importante de su trabajo, y el por qué hoy día le llamamos Reina Valera a la Biblia, y no solamente la Biblia de Reina, es que él fue un revisor de la obra de Casiodoro, de la obra completa, en verdad, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué importancia tiene, digamos, su revisión? Bueno, tenía como objetivo que pudiera, como Casiodoro quería que su Biblia fuera leída por protestantes y católicos, él se guió por el esquema de la Vulgata Latina. Por eso es que entre medio en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, los apócrifos, ¿ya? ¿Qué hizo Cipriano? Quitó todos estos libros deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento y los puso entre medio de los dos testamentos, ¿ya? Haciendo referencia también a que esto eran libros apócrifos. Y eliminó todas las referencias y notas que Casiodoro había dejado en su Biblia que hacían referencia a estos libros, él las eliminó. ¿Bien? El texto en sí no sufrió mayores modificaciones, y la versión de Reina Valera entonces ha sido impresa y revisada varias veces desde entonces. De hecho, podríamos hacer una historia por siglos de las revisiones, pero no va al caso. Y esta Biblia es conocida como la Biblia del Cántaro, y también por esto, si se fijan, porque sale un hombre entonces, dos hombres, perdón, con un cántaro. Los nombres son bien, ¿cómo podríamos decir? No tienen mayor complejidad, si se dan cuenta. Son bien intuitivos. Ahora, los deuterocanónicos. ¿Qué es deuterocanónico? Hablamos ya de la canonicidad. Deuterocanónico o deutero significa en realidad segundo. Entonces estos libros serían segundos en canonicidad. Y es porque en el Concilio de Trento se les dio el estatus de canónicos, pero había pasado ya mucho tiempo desde que la Iglesia empezó a considerar canónicos los otros libros, y este nuevo estatus de canónico a estos libros apócrifos.
Entonces se le llama deuterocanónicos, mientras que el resto de los libros serían protocanónicos o primero en canonicidad. ¿Ya? De ahí vienen las palabras. De hecho, Deuteronomio es una segunda ley. Y bueno, la revisión del 60, y esto sí me interesa porque ya no atañe más como chileno, contó con el trabajo de un chileno, que es Honorio Espinosa. Así que ahí está el dato curioso, digamos, de estas Biblias al español. Nuestra versión Reina Valera 60, que tanto nos jactamos en el mundo hispanohablante, tiene influencia chilena. Así que Chile está siempre metido en todo, hermano. Y aquí vamos a hablar entonces de algunas versiones chilenas. Como les decía, muchas versiones hay en español, pero vamos a hacer algo que nos venga más de cerca a nosotros, así que vamos a ver las Biblias chilenas. Están dos principalmente, la Biblia de Hünemann y la Biblia latinoamericana. ¿Ya? Guillermo Hünemann nació en Alemania en el año 1855, emigró junto a sus padres a Chile cuando tenía 8 años de edad, estudió acá en Santiago y en Concepción, y fue ordenado sacerdote católico en 1880. Su traducción utilizó el texto griego de la Septuaginta y el texto Receptus, ya que en el fondo el trabajo de Erasmo. Y en 1928 se publicó su Nuevo Testamento, pero a pesar de que su Biblia ya para esa fecha estaba completa, no fue publicada totalmente hasta el 1992. ¿Ya? O sea, pasaron mucho tiempo desde que él completó su Biblia hasta su publicación completa. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Se caracteriza por ser una Biblia muy literal, ya ocupó un principio de traducción muy literal, y él murió eventualmente en 1938 en la ciudad de Tomé, o en la localidad de Tomé. Tenemos la Biblia latinoamericana, hecha por Bernardo Uraul. En realidad yo no sé cómo se pronuncia, así que si alguien sabe me hará la corrección. Yo le digo Uraul. Nació en Francia en 1927, y él llegó acá a Chile a Concepción como misionero en el año 63. Comenzó su traducción a partir de las lenguas originales con ayuda de otro sacerdote llamado Ramón Ricciardi, o Riccardi. Me van a perdonar, hermano, yo con los nombres europeos, italianos, alemanes, no soy muy bueno. Pero con don Ramón le vamos a llamar. Y se publicó en 1970. Esta Biblia latinoamericana ha tenido revisiones posteriores, y de hecho usted la va... De hecho, a ver, perdóname. Usted ha visto esta Biblia muchas veces. De hecho, es muy vendida también. Yo se la he visto a hermanos adventistas, evangélicos. Cuando he visto católicos que llevan una Biblia, por lo general llevan esta. ¿Ya? Bueno, este hombre murió en el 2004, así que en Concepción, bien cerquita de nuestra fecha, hace 16 años atrás. Y aquí están sus fotos. El primero, ¿no es cierto?, de la izquierda es Hünemann, el segundo es Bernardo, y al lado está su Biblia, la Biblia latinoamericana. ¿Ya? De seguro usted la ha visto. Esa Biblia sí contiene los apócrifos, y de hecho tiene notas explicativas también bien interesantes. O sea, si la tiene a mano, échele un vistazo también, disfrute un poco de estos trabajos, ¿bien? Eso ha sido la historia de nuestra Biblia al español. Espero que le haya quedado algo claro, más o menos. La historia está súper resumida, súper acotada a los eventos principales, pero lo interesante es entender también de dónde viene nuestra Biblia, un poco cuál es su historia, entender que nuestras Biblias al español son prácticamente traducciones de traducciones. Las ventajas de las versiones modernas que tenemos es que se hacen revisiones con los materiales de las lenguas originales que se tienen, y como la arqueología ha ido avanzando en sus descubrimientos, cada día tenemos más material para hacer una mejor Biblia, un mejor texto, ¿bien? En ese sentido no hay que desconfiar de lo que tenemos, todo lo contrario, podemos confiar con creces en nuestras Biblias. Así que espero que le haya servido, que le haya gustado. Ya la otra semana viene el último video, vamos a hablar un poquito sobre los manuscritos iluminados, que es un tema interesante, y algo sobre por qué existen tantas versiones, ¿bien? Vamos a hacer un análisis de los escribas y los traductores, un poco más en profundidad sobre sus labores. Así que espero que les haya gustado, que les sirva, como les digo. Espero que en este recorrido hayan logrado entender cómo fue que se formó la Biblia, los pros y los contras que tenemos cuando vamos a hacer las traducciones, etc. Al final todo esto redunda en que nuestro texto es confiable, es decir, históricamente podemos creer que lo que tenemos en nuestra Biblia es lo que realmente escribieron los que lo escribieron, es decir, los apóstoles, los profetas, etc. ¿Ya? No hay motivos para creer que nuestra Biblia ha sido alterada en el tiempo, todo lo contrario. Cada siglo nos ha dejado sus testigos, y es por eso mismo que podemos decir que no ha sido alterada. Así que espero que le haya gustado. Si quiere averiguar más, puede buscar, obviamente.
Si tiene dudas me puede consultar y podemos conversarlo. Así que tengan un feliz sábado, hermano.